Hebreos capítulo número 10. Voy a dar lectura a el resto del capítulo a partir del versículo número 35 hasta el capítulo 11, versículo número 6. Por favor, síganme ahí con su mirada, y si quieren reacomodarse, si falta tal vez algún hermano que ocupe reacomodarse, bueno, puede hacerlo ahora. Me da gusto ver a Samuel de Venezuela. Dios te bendiga, salúdanos a tu mami. No pudo venir el día de hoy. Vi que veniste con uno de tus hermanos. No vi si eran los dos o uno. Los dos. Bueno, salúdanos a tu mami, la familia, por favor, y qué bendición tenerte aquí. Y a cada uno de ustedes, por supuesto. Muy bien. Vamos a Hebreos capítulo número 10, por favor, versículo número 35. Dice la palabra de Dios lo siguiente: No perdáis pues vuestra esperanza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hasta ahí la lectura. Vamos a orar. Señor, una vez más me encomiendo en tu mano, a tu gracia poderosa. Te ruego, Señor, que me quites de en medio para no estorbar a lo que solo tú puedes hacer a la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes. Señor, fortalece nuestra fe. Ayúdanos a crecer en fe. Te ruego, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas aquí, y de aquellos tal vez que no han podido venir el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a aprender a vivir por fe. Señor, tu palabra misma nos enseña que si retrocediéramos, eso no agradaría a nuestra alma. Es más, nos exhortas diciéndonos que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino que nos llamas a tener fe para preservación del alma. Ruego, Señor, que nos des crecimiento a cada uno de nosotros en el ámbito de nuestra fe, a seguir creyendo que tú sustentas y ayudas aún en medio de las tribulaciones, porque aún tu palabra dice que nuestra fe será probada. Ayúdanos, Señor, y como iglesia danos crecimiento, te lo ruego, en el nombre poderoso que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Amén. La palabra de Dios aquí está hablando acerca de la condición de todos y cada uno de nosotros como cristianos. Y eso es el hecho de que nosotros, amados hermanos, somos personas de fe. Por ser personas de fe, debemos nosotros considerar que somos personas que no necesitamos observar y tal vez palpar todas las promesas que Dios nos ha dado, y tal vez nosotros no estuvimos en aquellos tiempos en los cuales se llevaron a cabo los eventos que tenemos narrados en la narrativa bíblica que conocemos como la palabra de Dios. Pero cada uno de nosotros, a través de Jesucristo, hemos aprendido a poner nuestra confianza en Dios, y como la palabra misma de Dios dice ahí en Efesios 2:8, dice que por gracia sois salvos por medio de la fe.
Y es allí donde nosotros, tal vez antes de conocer a Dios y tal vez teniendo dudas de que si Dios existe o si Dios no existe, o que venimos de la evolución de miles de millones de años, o que Dios realmente es un Dios creador, a través de nosotros depositar nuestra fe en el lugar correcto, es decir, en la persona preciosa y divina de nuestro divino Salvador Jesucristo. Fue ahí donde nosotros conocimos a Cristo y fue allí donde comenzó nuestro caminar, que se conoce como el caminar de la fe. Es allí donde cada uno de nosotros, tal vez algunos desde temprana edad, siendo menores de 10 años, algunos en su adolescencia, algunos en la juventud o en la edad adulta, o quizás en la senectud, conocimos al Señor Jesucristo y fuimos salvos a través de la gracia preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Es allí donde dice la palabra de Dios en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En ese mismo capítulo, pero en el versículo número 26, dice la palabra de Dios: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y a través de Cristo nosotros, a través de la fe, nosotros conocimos a Cristo, y es así que somos cristianos. Y debemos entender que una de las cosas que Dios dice es que nosotros debemos caminar en nuestra fe. Ahí en Hebreos capítulo número 10 es ahí donde el escritor entonces dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia. Hermano, ahí lo que está haciendo referencia el escritor sagrado es que el cristiano va a pasar momentos difíciles, va a pasar momentos de dificultad, va a pasar, hermanos, momentos en los cuales tal vez nosotros en nuestra desesperación no esperamos en la paciencia de Dios, y a veces nosotros no comprendemos que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos y que sus caminos no son nuestros caminos, y a veces nosotros desesperados, tal cual Saúl, queremos hacer nuestra voluntad y nos olvidamos de aprender a caminar en fe, a vivir en fe, a amar la palabra de Dios y a esperar en la confianza que Dios quiere darnos. Ahí mismo en esta versículo 36 dice: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Está hablando de la inminente venida del Señor Jesucristo, la cual nosotros creemos por medio de la fe, la cual nosotros hemos leído en Primera Tesalonicenses, en Juan capítulo 14, en el libro de Apocalipsis, y hemos leído las promesas que el Señor nos ha dado, que un día Él vendrá por nosotros y que Él quitará y enjugará toda lágrima de nuestros ojos, y nosotros creemos esas promesas que son promesas de Dios. Y dice la palabra de Dios: porque aún un poquito, ya no falta mucho, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y el versículo 38 va a citar un pasaje del Antiguo Testamento donde dice: mas el justo vivirá por fe. Ese debe ser el caminar de cada uno de nosotros, de no andar por vista, sino vivir por fe. Y queridos hermanos, eso es, aunque algo tal vez sencillo de lograr comprender, de poder nosotros tener textos de la Escritura y decir que yo puedo y debo vivir por medio de la fe, hay ocasiones en las cuales vivo por vista. ¿Por qué? Porque a veces, hermanos, nosotros dejamos la fe y empezamos a confiar en nuestras actitudes, en nuestras decisiones, en nuestras habilidades, y empezamos a dejar la fe sin darnos cuenta. Pero debemos nosotros ver que en la palabra de Dios nos dice la Escritura que el justo vivirá por fe. El caminar del cristiano debe llevarnos a cada uno de nosotros a vivir por fe. Vean unos textos en la Escritura. En Romanos capítulo número 1, versículo número 17, dice la palabra de Dios lo siguiente: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Es decir, una de las cosas que somos llamados nosotros es a vivir por la fe.
Estamos hablando en estos días y en estas primeras semanas del año acerca de poner metas en nuestras vidas, en nuestras familias. Y veíamos la semana pasada cómo es que nosotros debemos ser llenos del Espíritu Santo para poder llegar a lo que Dios quiere. Pero a la par de eso, parte de la llenura del Espíritu Santo es que cada uno de nosotros aprendamos a vivir por medio de la fe. Yo le pregunto, amado hermano, amada hermana, ¿usted es una persona que vive por fe? Es decir, que confía en Dios, que espera en Dios. ¿No es así que muchos de nosotros somos bien desesperados y queremos hacer a fuerza nuestra voluntad y lo que nosotros queremos y a nuestra manera y como nosotros queremos y como nosotros nos gusta, y muchas veces no esperamos en el Señor? La Biblia dice, espera en Jehová. Es decir, a veces Dios nos dice que tenemos que esperar y a veces nosotros queremos que todo sea rápido. Por eso es que a veces la comida rápida es lo mejor. Llega el hombre y llegamos desesperados que fuimos a trabajar y estamos cansados, agotados, turbados y tenemos un hambre grandísima. Y llegamos y no, ¿qué hay de comer? No, no hay nada y lo queremos ya y que sea rápido. Y por eso estaba viendo yo, por ejemplo, en una cadena en una pizzería que se volvió la pizzería, hoy en día ya está a punto de ser la más grande, Little Caesars, que es rápido. ¿Por qué? Porque vas a otra cadena y te dicen sí en media hora y en esta no, vas y rápido. Y ya te dan tu pizza ya calientita, ya lista, y en la mayoría de las ocasiones es así. Pero es porque muchas veces nosotros no sabemos esperar. Una de las virtudes que debemos nosotros tener como cristianos es aprender a esperar en la voluntad de Dios. Hay jóvenes que a veces no esperan la voluntad de Dios para comenzar un noviazgo y dicen, bueno, es que pues ya en la iglesia pues no hay nadie y esto y otro y aquello y pues no, pues ni modo, pues aquí me voy con una muchacha que no es cristiana, con un muchacho que no es cristiano, y pierden el esperar, el saber esperar en el tiempo y en la voluntad de Dios. Hay algunos de nosotros tal vez que nos dan ofertas de trabajo y a veces tal vez estamos un tanto angustiados, desesperados porque no tenemos trabajo, por la economía, por las circunstancias, y a veces nos ofrecen un trabajo que se vislumbra tal vez bien, que se ve que es cómodo, que se ve con un buen salario, pero vemos que hay circunstancias que ese trabajo nos va a impedir venir a la iglesia, ser fieles a Dios, buscar al Señor, y a veces nosotros por no aprender a vivir por la fe, tomamos decisiones equivocadas. Y eso le pasa a los niños, le pasa a los adolescentes, le pasa a los jóvenes, pero también nos pasa mucho a nosotros como adultos. Nosotros debemos aprender, amado hermano, como dice aquí la Escritura, mas el justo por la fe vivirá. Dice también la palabra de Dios en 2 Corintios 5, versículo número 7, lo siguiente: porque por fe andamos, no por vista. El cristiano debe ser una persona que debe aprender a caminar en fe. Ahora, para poder nosotros entender qué es la fe, la misma palabra de Dios nos da la definición de lo que es fe. La Biblia ahí en Hebreos capítulo 11 versículo 1 nos da la definición de Dios o la definición bíblica de lo que es la fe. En el versículo 1 del capítulo 11 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera. Hace un rato en la escuela dominical veíamos cómo es que Abraham, cuando estaba a punto de sacrificar a su hijo, él sabía que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos a su hijo. Él tenía esa certeza, él tenía, dice aquí, es la convicción de lo que no se ve. Es decir, él estaba convencido, él estaba seguro, él sabía que Dios era poderoso y él logró hacer algo que para muchos es prácticamente imposible. Abraham llevó a su hijo, lo colocó en el altar y estaba ya a punto de sacrificarlo por una cosa, por su fe. No era porque Abraham no amara a su hijo, porque Abraham estaba esperando desde hace muchos años que Dios le concediera tener un hijo. Y Dios se lo concedió, y vamos a ver que Abraham, en el momento en el cual él tuvo que entregarlo a Dios por la fe, él lo entregó. Y dice la palabra de Dios que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Nosotros, hermanos, somos personas de fe. Y dice la Escritura ahí, porque por fe andamos, no por vista. Debemos estar seguros en las promesas de Dios. Hay muchas denominaciones que ya no creen en la venida del Señor Jesucristo. Hay denominaciones que dicen: ¿a poco ustedes creen todavía que Cristo va a venir? Como si hubiera una duda, como si hubiera algo en lo cual ellos ya no creen. Hermano, nosotros creemos en toda la Escritura que fue inspirada por Dios y creemos en cada pasaje, en cada palabra. ¿Por qué? Porque vivimos por fe. Hermano, cuando yo abro la Biblia, yo debo entender que este no es un libro ordinario, es la palabra misma de Dios. Es ahí donde la misma palabra de Dios nos dice que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. En 1 Timoteo capítulo número 6, la palabra de Dios dice también lo siguiente en el versículo número 1. 1 Timoteo 6:11, perdón. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, y noten esto, la fe. El cristiano, el hombre de Dios, el que ha sido redimido, los que hemos sido salvos por su gracia, debemos buscar una cosa, eso es vivir por fe. Ahí dice, sigue también estas cosas: la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. El cristiano debe aprender a vivir por fe. También debemos entender, hermanos, que la fe debe ir siempre en crecimiento. Vean por favor lo que dice ahí en 2 Tesalonicenses 1:3. Dice 2 Tesalonicenses capítulo número 1 versículo 3: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. No es normal, hermano, que nosotros como cristianos siempre seamos las mismas personas de fe y en el mismo lugar. Debemos ir creciendo en nuestra fe. Hay situaciones, hermanos, que nos van a hacer a nosotros crecer. Hay circunstancias por medio de las cuales Dios va a probar nuestra fe. Y hay cosas con las cuales nosotros, a través de seguir viniendo a la iglesia, seguir siendo fiel a Dios, seguir sirviéndole a Él, seguir leyendo su palabra, seguir orando, seguir creyendo en su palabra, en sus promesas, ustedes y yo crecemos por medio de la fe. Ese es un crecimiento por la fe. Somos cada uno de nosotros llamados a crecer por la fe. También debemos entender que la fe es nuestra victoria. En 1 de Juan capítulo 5 versículo número 4 dice la Escritura: porque todo lo que es nacido de Dios vence el mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe, hermanos, es lo que nos hace a nosotros tener victoria, tener convicciones, tener la bendición de Dios. Es no por vista, no por habilidades, no por lo que yo puedo hacer, es por creer en Dios. Es por creer, es por tener fe. Más adelante también debemos nosotros saber que la fe va a ser probada. La fe tendrá dificultades. Más adelante voy a llegar a eso. Pero nosotros también debemos aprender a defender la fe. Vea lo que dice en Judas capítulo, el único capítulo que tiene, versículo número 3, dice la palabra de Dios lo siguiente: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros y exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. El cristiano debe aprender a combatir por su fe, a luchar por la fe. Es ahí donde los jóvenes, ahí en medio de las universidades preparatorias, es ahí donde en las escuelas que no temen a Dios, que no conocen a Dios, ahí su fe va a ser probada. Y vas a ser tal vez ahí en el trabajo juzgado porque tú oras, porque tú clamas a Dios, porque tú buscas el rostro de Dios, porque tú vistes diferente, porque tú andas diferente, porque tú actúas de maneras diferentes, porque el hombre de fe es notable donde quiera que vaya.
Hermano, un hombre y una mujer que son de fe, y tal vez es tu hijo ahí en la escuela, en la universidad, en la preparatoria, en la secundaria, en el nivel primaria o en alguna otra escuela, debe resplandecer como luminaria en este mundo. ¿Por qué? Por causa de su fe. Es ahí donde nosotros debemos resplandecer a través de nuestra fe en el trabajo. ¿Por qué? Por nuestras actitudes, porque no robamos como los que no conocen a Dios, porque no hacemos trampa, porque no engañamos, porque no tenemos esa malicia que el mundo tiene. Y la gente debe ver que nosotros somos diferentes por una causa, por la fe que nosotros vivimos. Si usted, amado hermano, tiene problemas en su trabajo y tiene circunstancias difíciles por causa de su fe, debe saber algo: eso es normal. Eso es algo en lo cual usted va a estar batallando, y a lo mejor usted es maestro, es profesor o trabaja en algún ámbito de enseñar en escuelas públicas, y va a tener un choque y va a tener un aspecto en el cual tal vez los directivos le digan: no, es que tú tienes que enseñar esto y tú tienes que mostrar esto, y debemos apoyar la nueva agenda y debemos ver esto y aquello, y tú te debes parar firme por una cosa: se llama tu fe. Tú debes aprender a vivir por fe y no debes ser llevado por las corrientes de este mundo. Es ahí donde ustedes, jóvenes, deben aprender a pararse firmes por su fe. Y deben aprender a que, a pesar de que las demás personas a lo mejor quieran hacer trampa para el examen de admisión y tengan contactos y tengan esto y tengan lo otro, tú debes decir algo: yo quiero hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque eso mismo es fe. Es esperar en Dios, es poner tu voluntad bajo la voluntad de Dios. Y si Dios quiere, Dios te va a abrir las puertas. Y si Dios no quiere, aunque tú con palos y con candados trates de romper esos candados que Dios ha puesto, no vas a poder. Debes entender y debemos saber que cada uno de nosotros somos llamados a vivir por fe. Y eso es algo precioso. Eso es algo que dice la palabra de Dios. Si me acompañan a Primera de Pedro, capítulo número 1, por favor, versículo número 6. Dice la palabra de Dios que la fe que nosotros tenemos es una fe preciosa. Dice la escritura en el versículo número 6: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. La fe, hermano, es mucho más preciosa que el oro. Ahí debemos ver algo. Mira, a veces te ofrecen buen salario, buen trabajo, pero debes saber algo: la fe es más valiosa que cualquier trabajo, que cualquier salario, que cualquier ingreso, que cualquier bono, que cualquier cosa. La fe es mucho más valiosa. Desafortunadamente muchos de nosotros no lo vemos así. Porque si se nos pone tal vez a un joven en el aspecto tal vez de ser fiel a Dios, y por acá se le pone un buen trabajo, un buen ingreso, una buena carrera y todo eso, tal vez van a tener dudas y van a decir: bueno, pues no sé qué hacer. Y tienes que tú entender que lo mejor es estar en el camino de la fe, porque para Dios la fe es más valiosa que el oro. Es más valiosa que cualquier recurso, que cualquier economía, que cualquier casa. Mira, aquí podríamos nosotros, tal vez nuestros jóvenes, decirles: ¿sabes qué? Debes tener una casa, debes hacer esto. Y es bueno que ellos puedan tener un hogar, una casa propia, si Dios se los concede. Pero tal vez para algunos no vaya a ser el caso, y debemos nosotros saber que debemos nosotros hacer tesoros allá en el cielo, donde la orilla y el polín no corrompen. ¿Por qué? Porque aquí en la tierra todo esto va a perecer, todo esto se va a acabar, pero allá en el cielo tenemos una mansión hecha no de manos, preparada para nosotros allá en el cielo. Y debemos saber que eso se logra por la fe. Si el día de hoy el Señor llamara a su presencia a cada uno de nosotros, yo le pregunto, tal vez, ¿usted qué tipo de mansión en base a su fe tendría? Tal vez nosotros nos quedaríamos, y una vez leí en una ilustración, y solo, insisto, es una ilustración,
en el cual un hombre de negocios, un hombre que había tenido mucho éxito aquí en la tierra, había tenido muchos recursos, mucha fama, popularidad, mucha economía, y tenía edificios en muchos lugares, y fue salvo por la gracia de Dios. Pero él sí daba de vez en cuando ofrendas, sí de vez en cuando iba a la iglesia, y llegó al cielo, y él esperaba que tener, así como tenía ahí su mansión, en la ilustración decía que tenía una mansión ahí a la orilla del mar en Miami, y tenía todo lo que tenía, y quería que una mansión similar pudiera tener allá en el cielo. Pero cuando llegó le dijeron: bueno, pues aquí están las casas de aquellos que como tú decidieron esto y esto y esto, y le mostraron su casa, y era ahí una casa muy humilde. Y dijo: pero ¿cómo? Pero si yo soy una persona adinerada, con muchos recursos, mucho dinero. Dice: bueno, eso era allá en la tierra, pero tú no hiciste riquezas aquí en la gloria. Ahora, eso es una ilustración tal vez muy vana, pero debemos nosotros entender, hermano, que el cristiano debe aprender a vivir por fe. Debemos nosotros enfocarnos en que nosotros tenemos una ciudadanía allá en los cielos, y que debemos hacer tesoros allá en la gloria. Déjeme preguntarle, por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que usted llevó gozo al cielo? Porque la Biblia dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. ¿Cuándo fue la última vez que usted llevó a alguien a los pies de Cristo y le mostró a alguien cómo llegar al cielo? Tal vez su hermano, su primo, su tío, su vecino, su compañero, o alguna persona, quien quiera que ésta sea. Bueno, hermano, nosotros debemos ver cómo es que yo estoy viviendo. ¿En qué estoy gastando mis recursos? ¿En qué estoy gastando mi tiempo? ¿En qué estoy gastando mi intelecto? ¿Por qué? Porque el cristiano debe buscar gastar sus recursos, por ejemplo, en la obra misionera. ¿Por qué? Porque esa es una inversión que uno hará. Uno debe pasar su tiempo cerca de Dios, en armonía con Dios, en cercanía con Dios. Y eso, amados hermanos, a veces hay cristianos que dicen: bueno, no me dio tiempo de orar, no me dio tiempo de leer la Biblia, no me dio tiempo de esto, no me dio tiempo de lo otro, en cuanto a los aspectos espirituales. Y así es como nosotros vivimos. Porque, hermano, no disponemos el día de hoy, con la ayuda de Dios, pedirle que nos ayude a crecer en fe. ¿Por qué? Déjeme decirle algo: usted necesita crecer en fe. Y déjeme decirle algo más: yo necesito crecer en fe. Todos nosotros necesitamos crecer en fe. No es que usted ya lo haya alcanzado, ni que sea ya perfecto, pero usted debe buscar una cosa: seguir a lo que está delante, y parte de ello es la fe. ¿Cómo está usted en su vida de fe? Bueno, va a ser tal vez, pueda usted hacer un análisis de esto, porque ahí yo le preguntaría: ¿qué tanto usted confía en Dios en las decisiones de su vida? Cuando hay una decisión, tal vez en cuanto al trabajo, y usted debe tomar una decisión, ¿usted lo hace por fe o lo hace por su conveniencia? Cuando estás en la escuela y todos los alumnos de tu salón, ahora yo era de esos alumnos antes de vivir por fe, buscábamos tal vez de irnos de pinta, y decíamos: no, vámonos todos de pinta. Y mi esposa me decía, y yo era la que se quedaba. Y bueno, ella vivía por fe, yo no. Y miren, decisiones, jóvenes, que ustedes toman todos los días. Como por ejemplo, ¿qué es lo que vas a ver el día de hoy en el teléfono celular? Cosas que te ayuden en tu fe, o cosas que te agraden a ti. Estaba viendo el día de hoy, a mí los domingos me llega una notificación en el teléfono, en el cual me aparece cuánto tiempo paso en el teléfono. No sé si a usted le llegue, pero ahora, si a usted le llegó y vio, no voy a decir los minutos, las horas que le llegaron ahí, medite usted mismo: eso me ayuda, esas horas, entre todo lo que vi, ¿esto me ayuda a crecer en la fe o me está estorbando en mi fe? Hay algunos de los muchachos que están metidos en un montón de series y programas y cosas de esa naturaleza que les está robando la fe.
Hay programas que son muy directos. Hay programas que son muy inmorales. Hay programas que son que te roban la fe. Usted va a decir, bueno, pastor, pues no, yo veo cosas cristianas. Amén. ¿Sí o no? Bueno, tenga cuidado con lo que ve. Una vez una hermana me dijo, no, pastor, estoy viendo una telenovela que sale ahí en una televisora de Estados Unidos. Dice, está bien buena. Y dice, es más, yo nunca había pensado que David haya hecho esto y esto y esto cuando pecó. Y yo le dije, hermana, ¿y de dónde sacó eso? No, pues es que en la serie, pues ahí te dicen y todo eso. Hermana, mejor lea la Biblia, porque obviamente en las series te van a tener que inventar algunas cosas. Yo le pongo a veces series a mis hijos y a veces viene de una serie de David. Y a veces salen otras cositas ahí y uno dice, a veces uno se queda como que, pues ¿qué veo? Ya no puedo ver nada. Yo, no, sí, ve, pero discierne. Ten discernimiento. Hay muchas series que son inmorales, aún cristianas. Hay muchas series que son de esa naturaleza, o películas que se ven. Debemos tener cuidado. Y lo que debes hacer es buscar crecer en fe, es lo único que digo. El justo debe crecer en fe. Ahora, también la palabra de Dios dice que la fe va a tener consecuencias y va a tener momentos difíciles. En el texto que estamos leyendo, aparte de mencionar que la fe es preciosa y mucho más preciosa que el oro, dice en el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. La fe, hermanos, va a pasar pruebas. ¿Se acuerdan de Job? Un hombre temeroso de Dios, alguien que amaba a Dios, que buscaba a Dios. Bueno, él pasó por pruebas por causa de su fe. Nosotros, hermanos, ahora como iglesia, en estos días, déjeme decirle algo, también pasamos por pruebas por causa de la fe. Dice en el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y luego nos da, miren esto, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gran gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ahí lo que está diciendo la Biblia, hermanos, es que la fe va a ser probada. Vean un texto más. En el libro de Santiago, capítulo número 1, versículo 2, dice la Escritura lo siguiente: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahí la palabra de Dios está diciendo que la fe será probada. En el versículo número 4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguno. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero pida con fe. Ahí está diciendo la Biblia que todos vamos a pasar por pruebas. Todo hombre que vive en fe, toda mujer que camina en fe, va a tener pruebas. Hermanos, es ahí donde yo les digo, debemos aprender a sostenernos en la fe. Es ahí donde dice la palabra de Dios, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere no agradará a mi alma, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hermano, hay momentos en los cuales tú vas caminando en tu vida cristiana y tienes la victoria que el Señor te ha dado por medio de la fe, pero hay ocasiones en las cuales el Señor te va a parar y te va a probar como fuego. Es ahí donde tú debes saber que Dios sigue en control, que Dios tiene poder, que la fe sigues teniendo la esperanza, sigues teniendo la convicción, sigues siguiendo a tu Señor. Y es allí, hermanos, donde algunos cristianos a veces chocan y empiezan a retroceder.
Es ahí donde no logramos entender por qué Dios decide hacer ciertas cosas y permite ciertas circunstancias. Es ahí donde duele, es ahí donde tenemos quebranto, es ahí donde luchamos, es donde hay dos pensamientos, es donde el diablo quiere atacar. Pero debe ser ahí donde la fe es probada, donde el cristiano diga: nosotros no somos de los que retroceden. Es ahí donde debemos seguir andando en la vida cristiana, porque no hay otro mejor camino que andar por ese camino angosto, por ese camino que el Señor mismo ha trazado para nosotros. Y si el Señor quiere pasarnos por sombra de valle de muerte y por prueba y por angustia, Dios es soberano y Dios sigue en control y Dios sigue amándome y Dios sigue siendo fiel, bueno, misericordioso, paciente, bondadoso. Él sigue estando en su trono y yo debo seguir adelante caminando por fe. Es ahí, hermanos, donde en estos momentos también como iglesia, si usted dice: no logro entender por qué pasó esto, mira, hermano, no necesitamos entender, necesitamos seguir avanzando, necesitamos seguir caminando. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, eso mismo no agradará a mi alma. Es más, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tenemos fe. Ahí continúa la expresión bíblica y dice la palabra de Dios. Si me acompañan, seguimos en Hebreos o regresamos a Hebreos. Dice la Biblia en el versículo número 2: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Dice la Biblia, versículo 3: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. La fe nos hace entender que tenemos un Dios creador. La fe nos hace entender que Dios es un Dios soberano, un Dios grande, un Dios creador. Versículo 4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Es decir, la fe es activa porque nos hace entender y nos hace ofrecerle a Dios más excelente sacrificio. Por medio de la fe es que ha habido hombres que han regalado casas, autos, terrenos, han regalado muchas cosas para la obra y el beneficio de la obra de Dios. Hay un misionero ahora mismo que está allá en el Ecuador, y allá en Ecuador les donaron, no me acuerdo si son 38 o 68 hectáreas de terreno. Y una persona, un americano dijo: ¿saben qué? Pregunten cuánto necesitan una pista de aterrizaje para poder llevar el mensaje a otros lugares y a otros lugares allá en la selva. Pregunten, y les donaron todos esos terrenos. Y personas americanas muchas veces se han despojado para poder dar a misiones por acá, a misiones por allá. Es más, nosotros como iglesia somos el resultado de una iglesia o de muchas iglesias que estuvieron dispuestos a dar para la obra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Es decir, estuvo dispuesto a dar, estuvo dispuesto a colaborar. ¿Cómo es que, mire, a veces a nosotros nos dicen: no, yo no voy a esas iglesias cristianas porque allá nada más les piden y esto y lo otro? Mire, hermano, nosotros damos con gusto, damos con gozo, damos sabiendo. Miren, aquí yo debo añadir y debo agradecer nuevamente toda su generosidad en medio de las pruebas. ¿Por qué? Porque todos de una o de otra manera se despojaron para ayudar. ¿Saben por qué lo hicieron? Por la fe que ustedes tienen. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Dice la palabra de Dios también en el versículo 5: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Es decir, por medio de la fe yo puedo agradar a Dios. Mi caminar que agrade a Dios es un caminar que vaya en fe, caminando en fe, andando en fe, creyendo en sus promesas, buscando su rostro, leyendo la escritura, orándole a mi Dios, buscando sus caminos, estando ahí, caminar por fe. Hermano, mira, no dejes de caminar por fe. Tal vez antes eras un poco más fiel a Dios. A veces las pruebas vienen para que tú afirmes tu compromiso con Dios. Mira, hermano, hay hermanos que a veces empiezan a poner lo que nosotros como pastores a veces decimos son pretextos. Y yo entiendo que a veces hay circunstancias de salud y todo, pero hay hermanos que pasan problemas de salud que a veces no son tan graves
como otros hermanos que tienen realmente problemas de salud, pero están aquí, en la iglesia. Discúlpenme por esta alusión, hace un rato lo comenté, pero nuestra hermana Ade no tiene mucho de haber sido salva. Se bautizó y está aquí. La hermana Ade está en un proceso de cáncer y de situaciones difíciles en cuanto a la salud. No siempre sus hijos la pueden traer y a veces se viene. No vive muy lejos tampoco, pero lo suficientemente lejos como para que ella pudiera decir, pues no voy a ir. Es que estoy cansada, es que esto, es que lo otro. Gracias a Dios, la hermana y muchos de los que están aquí, en medio de pruebas, de enfermedades, de circunstancias, están aquí. Y yo le pregunto, ¿y usted por qué no? Usted que tiene los recursos, usted que tiene tal vez un auto, usted que tiene tal vez muchas bendiciones, ¿y por qué no? Se trata de algo, fe. Fe. El justo vivirá por fe. Si retroceder, no, ni pienso en retroceder. La fe, hermanos, debe llevarnos a crecer y a buscar más de Dios. Por eso le pregunto, hermano, en este 2026, ¿usted ha crecido un poquito en su fe? ¿O sigue igual? Pues con que no regrese, una vez un hombre me dijo así, pues con que no me eche para atrás, pastor, pues ya. Yo le dije, hermano, es que hay mucho más que alcanzar. Hay mucha tierra que poseer, dijo ahí en el libro de Josué. El cristiano debe vivir así. Debo terminar y en este sentido de que la fe será probada. Vean lo que dice versículo número 11. Hebreos 11:11. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Aquí hablamos de las circunstancias que vivía Sara. Y dice la palabra de Dios, y yo tengo aquí en mi Biblia marcados los verbos que vienen después cuando la Biblia dice por la fe, y luego viene un verbo regularmente. Lo que señalo aquí, yo tengo señalado en mi Biblia y quiero decirles es que por la fe también la misma Sara, siendo estéril, miren esto, recibió fuerza. ¿Sabe, hermano, que la fe es la que nos hace recibir fuerza en medio de las dificultades? En medio de las adversidades y las pruebas, es ahí donde este hombre llamado Job, después de que escucha las terribles calamidades que vinieron a su vida y después de escuchar que sus 10 hijos habían muerto, dice la Escritura que se levantó y adoró a Dios. ¿Cómo lo hizo? Por causa de su fe. Es ahí donde hemos visto en estos días la fortaleza de nuestro hermano Luis Miguel, nuestra hermana Damaris. Es ahí donde hemos visto a muchos hermanos pasar tribulaciones y conflictos y problemas y circunstancias difíciles, pero permanecen firmes. ¿Sabe por qué? Por causa de la fe. Por la fe, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas. Algo que Dios hace cuando tú caminas por fe es que el Señor te hace poder cantar en medio de la aflicción. Te hace tener paz, confianza, sentir su amor, sentir que no estás solo y te lo muestra. ¿Sabes por qué? Por la fe que el Señor nos ha dado. Es ahí donde en este mismo capítulo dice la palabra de Dios en el versículo número 35, dice: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes y además de esto prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno.
Hermano, sí, usted dirá, pero pastor, usted dijo que la fe me hace vivir en victoria, la fe me da la confianza, la fe me da las bendiciones de Dios, pero a la misma fe que nosotros tenemos, aquí está diciendo que otros por medio de la fe experimentaron vituperios, azotes, más de esto prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Es que la misma fe, hermano, debemos nosotros saber que no importa que el Señor te haga pasar por la prueba, por el fuego, por las circunstancias, y tal vez tu economía sigas, como dice aquí, mira, notó lo que dice, pobre, y que no te puedes levantar, y que estás así, y que estás vituperado, y que estás angustiado, y que estás pasando diferentes cuestionamientos difíciles, tal vez en tu misma mente, en tu corazón, estás angustiado. Esa es la fe. La fe nos hace seguir adelante. Es por ello que en más adelante, un poquito más adelante, en este mismo sentir, encontramos este versículo. Porque la fe es, estás tú en tu vida y vas caminando y tienes pruebas, tienes circunstancias, tienes victorias, tienes recompensas de Dios, pero a veces, hermano, debes tú aprender a seguir mirando al Señor. Nunca debes descuidarte de lo principal en tu vida, es tener puestos los ojos en Jesús. ¿Sabes por qué? Él es el autor y consumador de la fe. ¿Por qué muchos dejan de servir? Dejan de leer, dejan de buscar a Dios. A veces son las pruebas y los vituperios y todo lo que pasa, pero al fin de todo es porque dejaron de poner su mirada en el Señor. Amada iglesia, en estos días de angustia, sigamos poniendo nuestra mirada en el Señor. Sigamos sabiendo que Él tiene control y busquemos crecer. ¿Por qué? Porque las pruebas tienen ese objetivo de parte de Dios. Para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que lo dice la Biblia, obtengáis. Es decir, hay una recompensa. Una recompensa. En el libro de Job, después de que pasó todo eso, Job, lo mencioné en el funeral. Job, capítulo número 42, versículo 5, dice la palabra de Dios lo siguiente. Después de todo lo que Job pasó, él dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Al inicio del libro dice la Biblia que Job era un hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Era alguien que todos sabían que era un hombre de fe. Pasó la prueba. Y él mismo, en toda su experiencia a lo largo de los años de este libro aquí descritos, él dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo le pregunto, ¿Job creció espiritualmente? Muchísimo. Si ya era un gigante espiritual, eso es porque la fe debe ser probada. ¿Qué debemos hacer? Porque aún un poquito, hermanos, ¿cuánto falta? Poquito. Aún un poquito y el que ha de venir vendrá. ¿Quién vendrá? Jesús. Y no tardará. Pero mientras Él llegue, nosotros, dice la Escritura, mas el justo vivirá por fe. No dice ahí, pero tendremos problemas, tendremos circunstancias, y dice, y si retrocediere, eso no agradará a mi alma. Y termina diciendo, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Sigamos adelante, crezca en fe en este año. Hermano,
Cuando vengan las pruebas, no retroceda. Ponga su confianza en Dios y avance a donde Dios quiere llevarle. ¿Por qué? Porque en medio de la prueba también Dios está. Porque quiere que tú y yo crezcamos espiritualmente. Que Dios nos ayude. Dios nos bendiga y nos haga crecer en la fe. Vamos. Tengo un texto más que quiero leerles. En Hechos 14, 22, solamente escuche. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Señor, gracias te damos porque aún en medio de los días oscuros la luz resplandece. Señor, gracias te damos porque tú sigues en control. Señor, hay hermanos aquí tal vez que han retrocedido, que no supieron soportar la prueba. Pero Señor, tú nos sigues dando una nueva oportunidad.